tanto en Tolwyn como en Ushuaia, y recibimos a Juan José Mateo aquí en la 107.7 JC Noticias. Bienvenido a RMX Diario. Buenas tardes, un saludo para todos los que ven y los que oyen, como siempre digo, en esta primavera blanca que tenemos. Bueno, ¿cómo te trata la nieve en el inicio de la jornada? No, o sea que yo vivo en una bajada, así que siempre dejo, cuando me entero que va, o por lo menos viene el pronóstico que va a nevar, dejo el auto arriba, cosa que, si no ya no salgo. Así que nada, dejé el auto arriba, lo limpié y salí. Encima de esa bajadita pronunciada. Sí. Di clase, salí de clase y acá estoy con ustedes. Acá estamos. Bueno, seguramente con la expectativa de lo que va a suceder, al menos con esta noticia de las retenciones cero, que fue una bomba política a primera hora, ¿no? Sí, aparte le pega en la línea de flotación, digamos, a lo que es ese voto que estaba como posible voto de estos gobernadores del centro del país, digamos, ¿no? Córdoba, Yarlora, Puyaro en Santa Fe, algo también que venía empujando Frigerio, Chubut, Entre Ríos. Pero por sobre todo el centro del país. Básicamente la baja de retenciones lo que hace es poner de buen humor al sector del campo, que son los sectores pudientes de esas provincias justamente, ¿no? Entonces creo que es un tiro por elevación, o sea, es un doble beneficio por un lado, sacar esa presión de retenciones digamos, al campo, al agro y también todo lo que es la parte ganadera, y por otra parte también, digamos, dejar incómodos todo el discurso que venía manejando el centro de gobernadores que se venía trabajando, ¿no? ¿Fue una sorpresa? ¿Se esperaba algo así? ¿Lo sacaron de la galera? Yo creo que se esperaba antes ya esto. O sea, lo que pasa es que creo que al mismo tiempo uno puede bajar las retenciones con otro gran momento, digamos, del gobierno al anunciar la reunión nuevamente, un encuentro entre el presidente de Argentina con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que lo que podría liberar fondos del Tesoro, son fondos que se suelen dar a menor tasa, digamos, no la tasa por ahí del FMI, es menor en la tasa, o sea, es un préstamo mucho más fácil de pagar, no deja de ser un préstamo, no deja de venir a corregir una situación compleja de un plan económico que muchos siguen sin entender, ¿no? Situación problemática quizás, dentro de lo peor que está sucediendo económicamente, políticamente, lo peor es lo mejor que le ha pasado a Milei, siempre lo comento, esta derrota contundente en provincia de Buenos Aires. Muchas cuestiones por la economía y muchas cuestiones por la política, el armado político, ¿no? Yo creo que el gobierno el peor problema lo tuvo con la política. Creo que enojó. Hay sectores bajos que ya sabíamos que los iban a dejar de votar porque una conducta así se había visto también en Capital Federal ya, que los barrios más populares lo habían dejado un poco de apoyar y que lo estaban empezando a apoyar más las clases medias que antes se volcaban naturalmente al PRO. Bueno, ese voto al no presentarse, digamos, aún no presentándose el PRO en grandes lugares de la provincia de Buenos Aires, perdieron la elección. Ahora, lo que no se esperaba era justamente la pérdida de esta clase media, que por ahí estaba un poco cansado del resto del arco político y perdió una parte de ese favor político. Entonces, por ahí lo que está tratando de hacer el gobierno es recuperar esa parte, ¿no? Ahora, por eso hablo más que un problema económico, que hay sectores importantes de la población también que vienen sufriendo estas políticas de retracción económica, de ajuste, de parate de la economía. Vemos también un desencanto político con todo esto que ocurrió con el tema discapacitado. Bueno, todos estos errores que destacamos las veces anteriores que hemos hablado en la columna, ¿no? Sí. Es decir, el gobierno cometiendo lo que en el tenis se llama errores no forzados. O sea, un mal saque ya directamente, ¿no? Una cosa que viene mal concebida, manejo de la política a través de gente sin experiencia. En este caso se visualizó todo y se concentró en la mala imagen que empieza a tener su hermana. Karina y Lule. Karina y los Menem, tal cual, sobre ¿no? todo Lule Menem. Que claro, que es la parte del armado, que es la parte, digamos, más, por así decirlo, desprestigiada de la política, que es la rosca, el armado de listas y demás. Todo eso se vio muy resentido, además de todos los errores insisto, de construcción. Yo me acuerdo que ya el año pasado, al principio de este año, venía advirtiendo también, diciendo cuidado con el armado de las nuevas listas, porque esto va a definir mucho también. Finalmente terminó siendo un golpe duro en la provincia de Buenos Aires, pero lejos de estar muerto el gobierno, y esto para que estén atentos también aquellos que se han subido en la ola del exitismo del triunfo de Kicillof, se lo advierto por sobre todo también a parte del espectro. Que además el triunfo de Kicillof, de Cristina, de Massa, del armado peronista ahí en provincia de Buenos Aires, no sí. Es puntualmente provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero por sobre todo el armado más peronista y masista, justamente porque el kirchnerismo lo que quería era que se unificaran las elecciones. Así que por ese lado salió fortalecido más la fracción, por así decirlo, la fracción de Kicillof y parte de los intendentes con pasado más
peronista que kirchnerista, por así decirlo. Y bueno, tampoco que estén tan en plano ganador, ni el kirchnerismo ni el peronismo en general, porque no lo olvidemos, y esto siempre lo repito, estamos en clave voto-castigo. Y así como hubo un voto-castigo en Buenos Aires, que era una elección muy importante, en aquel gobierno yo insisto que no debía haber metido de lleno en la elección, sino que hubiese tenido que correrse un poco, cometió esos errores de ir a ciertos territorios a hacer papelones, como le pasó en Corrientes, bueno, después le pasó directamente a la otra semana en Buenos Aires. Cuidado con esto también al peronismo y al kirchnerismo de subirse en el caballo del éxito, porque no vaya a ser cosa que también el voto, ese castigo que se generó ya con el triunfo de Milei, vuelva a replicarse la próxima elección y no encontremos a la Libertad Avanza triunfando cuando todos esperan que pierda. Así que cuidado con esto, a manejarlo con mucha responsabilidad y a entender la clave del voto del ciudadano argentino y de la clase media en particular como un voto castigo que no se terminó en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Hay elecciones en octubre. Que empiecen a manejar el discurso, que empiecen a remozar ciertas fórmulas de la economía, porque la gente, si bien castigó al gobierno, tampoco quiere volver a las épocas de índices inflacionarios muy fuertes, de que uno no sabe cuánto va a costar cada cosa. Eso también parece que la gente le picó el boleto, así que va a ser un voto muy selectivo, y un voto selectivo en las condiciones, el enojo que tiene la gente, puede llegar a disparar o mayor voto en blanco, o cierta abstención, que vamos a ver a quiénes beneficia finalmente, ¿no? Eso en realidad justamente lo que están, ese voto es quizá el comerciante, el emprendedor, la gente está fuera de la rosca política, ¿no? No, y además de todo, porque el gobierno también empezó a corregir otra de las cosas importantes, que era el tema de la tasa de interés, digamos, ¿no? Dijimos siempre que a elevar tanto la tasa de interés para correr una carrera contra el dólar, que vas a perder porque siempre la perdiste en Argentina, el correlato, digamos, la consecuencia del aumento de tasa de interés es el encarecimiento también de todo el entretejido de toma de dinero de las empresas y de las personas, bueno, de las personas físicas que se manejan día a día en la economía, y esto se resiente y se vio reflejado también. Entonces, evidentemente, ya está, digamos, se cae de maduro que va también a haber un cambio dentro de la política económica después de octubre. Mientras tanto, bueno, el gobierno se juega este blindaje, vamos a llamarlo así, más dólares que es posible que ingresen para sostener el tipo de cambio, para que las cosas no se vayan más allá del dólar a 1.500, que era más o menos cercano al techo de la banda, y vamos a ver si después, porque hoy por hoy ya estamos otra vez en una especie de Crolimpé, digamos. Sí. Estamos sosteniendo otra vez, digamos, con una devaluación prefijada, en este caso, un dólar sujeto, un dólar que está artificialmente detenido, cuando hay una gran demanda de dólares de todos los sectores, tanto de importadores como de exportadores, como de los propios bueno, o sea, los exportadores no se están liquidando, están esperando mejores, digamos, y los importadores más, los que tienen dólares están ávidos de esos dólares que hoy por hoy no están, y los que están, digamos, en realidad son dólares prestados por los organismos multilaterales de crédito, en este caso, el que desembolsó mayor cantidad de dólares para ayudarnos es el Fondo Monetario Internacional, y hay también que pagarlos y eso están viendo. Bueno, y por supuesto, siempre lo que nos interesa a nosotros, el día a día, veremos si justamente a partir de estos acuerdos, pues ya había unos pequeños aumentos por la suba del dólar. El dólar está bajando, veremos si esos aumentos se sostienen o bajan. Bueno, viste cómo es la historia acá. Lo que pasa es que yo creo que a diferencia de otras épocas, es tan poco, o sea, se ha obturado tanto la canilla de pesos que el comerciante, si no empieza, o sea, si aumenta demasiado los precios, directamente no va a vender, no aumenta precios. Y eso se está demostrando porque la gente no tiene un mango en el bolsillo. Todo está en la tarjeta de crédito, pagando los mínimos o lo que se puede a través de lo que te deja la tasa de interés, y después sin pesos en la calle. Eso es una realidad también. El gobierno va a tener que empezar a rever estas cosas también. Y bueno, vamos a ver, la historia es la de siempre. Digamos, nos quedamos sin dólares, ya estamos sosteniendo el nivel de cambio con dólares prestados, y ahora esta baja de retenciones está justamente, fíjate, pusieron un tope, hasta 7.000 millones, sí, te liquidan y tenés tasas, o sea, tenés bajas de retenciones. Claro, están tratando de absorber más dólares que se puedan, es la verdad. Nuevamente faltan dólares, siempre faltan. ¿Por qué se da esta historia de la falta, siempre que repetimos la cuestión de la falta? ¿Pasó en todos los gobiernos? Porque la gente repudia su propia moneda. Repudia, o sea, cuando viene un momento, por ejemplo, cercano a las elecciones, y por sobre todo con lo que fue la mala elección en la provincia de Buenos Aires, dijeron, si pierde el gobierno, chau, se va el gobierno, por lo tanto no vamos a tener nuevamente equilibrio fiscal, esto va a llevar a que se resientan las cuentas, a que empiecen a emitir, eso va a hacer que el peso valga menos, porque cuanto más emitís, más tirás a la calle, menos vale, vamos a volver a los periodos inflacionarios, ¿qué hago? Me cubro en el dólar.
Por eso siempre hay tanta presión sobre el dólar. Y eso es repudiar la moneda. La repudiar en dos sentidos. Primero, porque la tenés en el bolsillo y como bien de cambio tratás de comprar lo más que puedas a principio de mes, como hacíamos siempre, se llenábamos el chango y a bancarse el resto del mes. Y por otro lado también, porque no crees que el peso te sirva como reserva de valor. Es decir, tus ahorros los querés en dólares, porque si los tenés en pesos sabés que nunca la tasa de interés le va a ganar a la corrida de cambiaria contra el dólar. Y esa siempre es una historia que tenemos acá desde el Rodrigazo en la década de los 70 en adelante, siempre nos pasó lo mismo. Por eso la frase, el que apuesta al dólar pierde, siempre es mal decirla, y cuando el otro día salió el ministro de Economía Caputo a decir comprá campeón, como diciéndole más o menos entre Malina, el que apuesta al dólar pierde, volvió a perder, porque finalmente el dólar tocó el techo y tuvieron que salir a intervenir. Con la experiencia de Caputo en estos temas, ¿qué subestiman la situación? No, yo creo que Caputo trataba de dar una inyección de... ¿Viven en otro mundo? Esto No, yo creo que no, al contrario, Caputo es un tipo que conoce el mercado como nadie, es un trader, un tipo que compra y vende bonos, compra y vende acciones, o sea, se conoce cómo es el mercado. Pero bueno, al estar en la responsabilidad del Ministerio de Economía, lo que tiene que decir es tratar de dar la confianza. Ahora, no lo torees tampoco al mercado, porque cada ministro de Economía que ha toreado el mercado con el dólar ha perdido. Bueno, Caputo no fue la excepción, perdió también contra el mercado, y ahora lo que están tratando de hacer es traer mayor cantidad de dólares para tratar de calmar al mercado y parar un poco esto que es ir compulsivamente a comprarse dólares, porque sabés que si te quedás con el peso, lo más probable es que una devaluación te licúe parte de lo que tenés. ¿Qué tema, no? Algo que se repite. Sí, es histórico. Es histórico y siempre repetimos lo mismo. Se dio la crisis del 74 con el Rodrigazo, se dio las hiperinflaciones del 81 y el 82 cuando la dictadura entró en la crisis, se vio en el 87, 89, 90 con la hiperinflación que ya tomó Alfonsín y después Menem tuvo también una hiperinflación, 2 hiperinflaciones más. Y después, bueno, la tuvimos ahora con estas inflaciones fuertes, que no fueron hiper como aquellas que habíamos tenido, de miles y miles por ciento, pero sí por lo menos una inflación que te venía marcando que ibas aumentando del 20 al 30, del 30 al 50, del 50 al 100, del 100 al 200, más a la de con 200 y pico, digamos. Entonces ahora volvimos a estabilizar, pero estos esquemas de tratar de fortalecer el peso, sin haber comprado reservas, se complicó mucho, y esto es lo que complicó al gobierno. Pero por sobre todo, ¿sabés qué querés decir una cosa? Sí. Creo que lo que más complicó al gobierno fue, la poca cintura política, de pelearse en un momento inoportuno con los gobernadores, de perder todos los vetos en el Congreso. Entonces, sumado a estas suspicacias, que hasta que se demuestre en la justicia que fueron coimas y demás, eso también daña muchísimo la imagen institucional del gobierno, y bueno, tenemos esa crisis. Yo creo que se podría haber evitado, que la podrían llevado un poquito mejor. Pero bueno. Veremos cómo estas mesas políticas que ha armado el gobierno y le han dado el importante poder a Santiago Caputo, que en su momento fue clave en la campaña electoral. Sí, muestra también otro de los errores del gobierno, justamente haber entrado en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei y demás, que tanto los terminó dañando. Insisto, la salida del gobierno la tiene políticamente. Ahora tiene otra ayuda más de los Estados Unidos, te presta plata al Tesoro, casi nunca lo hacen, o sea que evidentemente hay una gran relación con el gobierno de Estados Unidos, no es únicamente una foto como venían diciendo, ¿para qué viaja Milei a Estados Unidos? No, bueno, hoy se quejaban porque postergó el viaje. Hoy, claro. Pero lo postergó porque armó un nuevo calendario, mañana con el fondo y después en las Naciones Unidas. Bueno, también si llegas a tener un préstamo del Tesoro es un gran espaldarazo, porque en realidad vos ni siquiera sabés si vas a gastar todos esos dólares, lo dejás como un colchón, como un blindaje, no es que los vas a utilizar. Y eso mismo después, bueno, será plata que la vas a devolver a tasas más o menos razonables, y alguna parte quizá también te sirva para para pagar todos los vencimientos de deuda que tenés. Tenés vencimiento de deuda en dólares y tenés vencimiento de deuda en pesos, que son las famosas letras que va sacando también el Estado para tratar de absorber pesos. Dice Kicillof, capricho de Milei. Kicillof dijo que se busca generar confusión con la boleta única de papel y lanzó advertencias. Sí, bueno, porque justamente eso es lo que no controla. El sistema controla la boleta papel. La boleta acordeón esa la controla el sistema. Se vio también en la provincia de Buenos Aires porque muchas mesas en la provincia de Buenos Aires salían 280-0 los votos. Evidentemente no tenías fiscales, te morfan la votación, parte de la votación. Como en Formosa, ¿no? Sí, habrá sido eso. No, Formosa tiene otro sistema directamente. Es un sistema mucho más feudalizado, mucho más controlado. Otras minis argentinas. Sí, son con alto. Yo cuando ves un tipo que está 20, 30 años en el poder. Algo pasa, ¿no? Y algo pasa, al mismo tiempo, bueno, comenzás también a decreer también, porque la alternancia es algo tan importante para el sistema democrático, y cuando ves estos feudos, digamos, de gente que se queda a vivir sentados digamos, en el interior del país, bueno, es un tema también a revisar, pero eso admitiría otro tipo de debate que tiene que ver con cómo está yendo a partir de la reforma constitucional los sistemas también de
voto directo y la finalización de los colegios Dice, electorales. Hay todo un tema. sobre la economía, el gobierno anunció que también eliminarán las retenciones de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre. Sí, están También. tratando de buscar dólares donde se pueda. ¿Dónde? Bueno, muchachos, liquiden, exporten, y vemos de qué forma llenamos de reserva, digamos, de dólares en este momento. Esto es todo para el mes, evidentemente. Después, cuando pase ya octubre, lo más probable es que redefinan todo el tablero, pero mientras tanto, desesperado por dólares. Todo esto tiene que ver con eso. Bueno, y en cuestión política, por ejemplo, La Rioja lanzó su propio previaje para impulsar el turismo, pero con chachos. La provincia reintegrará hasta el 50% de los gastos en forma de esta cuasimoneda. Regirá del 27 de septiembre hasta el 27 de diciembre. Provincias vecinas buscan emular el programa riojano. Sí, lo puedes hacer a través de la cuasimoneda que tiene, que es el chacho, para la gente. El pingüino acá en Tierra del Fuego. Claro, como en realidad acá no podemos por constitución sacar cuasimoneda, no podemos, pero en otras provincias se puede. Por ejemplo, ¿te acordás del patacón en Buenos Aires? La LECOP, que era la letra justamente, que se puede utilizar para que no se te rompa la cadena de pago. Entonces, qué sé yo, acá se podría sacar alguna letra en vez de para aumentar esto, Sí. que esa es la discusión que tiene el gobierno, ver de qué forma pueden cerrar con cierto sector del turismo, como para dar también hasta beneficio a la gente local, ¿no? Que es siempre unas cosas que vos reclamás. Sí. Digamos, ¿no? Algunos precios preferenciales para que la gente... Y la gente venga de Río Grande a Ushuaia, Así Ushuaia a Río Grande, a Tolwyn también, Sí. que se puede dar. Es cuestión de. Muchas cuestiones son gestiones. No, gestiones, tal cual. trabajar. Aparte, qué sé yo, ¿viste? Los gobiernos provinciales, los gobiernos, no tanto los gobiernos municipales, pero los gobiernos provinciales a través de estas letras o otras provincias a través de estas cuasimonedas, justamente lo que tienen acuerdos con las empresas de turismo y demás y con otra clase del empresariado local y pueden llegar a movilizar un poco la economía, y habla también de la falta de pesos en general que tiene la economía argentina en estos momentos. Bueno, por último, algún dato nos están precalentando, calculo la campaña foína, ¿no? Recordemos, yo calculo que ahora los primeros días de octubre ya largan con todo lo que es esta elección también que se viene. Bueno, vemos por un lado las candidaturas de Fuerza Patria, de Provincias Unidas, de Defendamos Tierra del Fuego y La Libertad Avanza. Ya en octubre largan con todo, ¿no? Sí, vos sabés que no hay ya varios me han dicho que está como parejo, más parejo de lo que se esperaba. Antes se esperaba, qué sé yo, Fuerza Patria o La Libertad Avanza. Ahora parece que aparece... ¿Entre los tres? Sí. Entre dos, parecía más Dos. una lucha entre dos, y que el sector de Martín Pérez y Harrington estarían como un poco más relegados de esa lucha. Ahora parecen aparecer algunos numeritos. Lo lógico que Martín Pérez con su gente deberían ganar en Río Grande, lo lógico. Bueno, y ganar Lo en lógico. Río Grande significa Bueno. el lugar donde más votos hay también, Por eso. ¿no? Como cuando analizamos... Es la lógica de la política. Veremos si es o Fuerza Patria o la fuerza del equipo Martín Pérez. Sí, hay Es que clave. ver cuánto ha repercutido también esto de la mala imagen que ha tenido en algunas cosas el gobierno nacional, lo que uno esperaba o se esperaba que, de acuerdo a la última elección que había hecho Milei acá... Viene Milei a Tierra del Fuego, te aviso que parece- vuelve. sí. Vuelve Milei a Todavía Tierra no del está Fuego. confirmado el día, pero vuelve. ¿Vos Sí. querés saber el día? ¿Usted sabe el día, Julio? Hagamos una pequeña pausa, mando 2 o 3 mensajitos. Si me tiran el día, lo decimos al aire. Bueno, atención, atención. Atención que podemos dar la fecha. Ahora le mando un mensajito ahí a unos contactos. Generalmente la clave son los mozos. Ajá, bien. Vamos a ver si tiene Bien, la... los oídos del... Si tiene el Los dato. oídos de la movida. A ver si tienen reserva. Mirá, para terminar un poquito la idea Sí. que te venía diciendo, la Libertad Avanza, la última elección acá a nivel presidencial, la famosa boleta violeta, había sacado más del 30% de los votos. Si eso se sostiene, estamos hablando que, bueno, ya habría una fuerza que podría estar en la pelea. Vamos a ver, lo mismo Fuerza Patria, sí que estuvo peleando, pero bueno, ahora tenemos una tercera fuerza que no es cualquier cosa porque es una fuerza apoyada por 2 de los 3 intendentes que hay en la provincia. Perfecto. Muchas gracias, JJ Mateo. A ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos con más información acá en la 107.7 Radio